Bueno, me voy a parar porque la verdad que, y me voy a pasar para allá, por, gracias, porque la verdad que hablar de emociones, pues es atender y focalizar y estar presentes en el factor, en el elemento, en la trascendencia, en la relevancia del vivir humano. Y digo vivir humano porque muchas veces hablamos del ser humano, pero a veces vivimos sin comprender qué es ser humano y todo lo que se involucra en ello. Hoy la verdad es que para mí es magnífico estar con ustedes porque es una experiencia grandiosa y sobre todo el día de hoy, maestras y maestros, es una oportunidad para profundizar sobre las emociones. Y hablar de las emociones nos implica comprender no solo en el ámbito social y vinculatorio. Platicaba ahorita con la maestra sobre esa relevancia, sino comprender y saber su relevancia en nuestro cerebro. Así es que hoy es un día muy importante porque vamos a profundizar en nuestro cerebro y vamos a conocer las estructuras específicas involucradas en los procesos emocionales para que de esta manera nosotros también como educadores y educadoras podamos darnos una oportunidad de reflexionar y, ¿por qué no?, replantear metodologías, replantear o rediseñar didácticas en nuestra aula. Bien, quiero darles la bienvenida a todos, a todas. Gracias por estar no conmigo, con ustedes. La intención, maestras y maestros, de organizarlos en herradura, no sé si pueden observar que están en herradura, y la verdad es que estoy muy contento que tuvimos que adicionar mesas para obviamente recibir a más maestras y maestros. Es principalmente orientado hacia un punto fundamental de las emociones. Es que nos veamos los rostros, que nos veamos las caras, que reconozcamos nuestras gesticulaciones, para que de esa manera, en esa práctica humana, podamos entendernos mejor, podamos darnos el tiempo de pensar cómo se siente la otra y el otro, y sobre todo, abrirnos las puertas y permitirnos sentir lo que puede estar sintiendo el otro. Porque hablar de empatía, maestras y maestras, sobre todo es eso, si tomo el valor humano. Observarme para permitirme sentir y compartir lo que está sintiendo la otra y el otro. Después de reconocernos, así como estamos ahorita nuestras caras, es muy importante también identificar nuestras emociones. Es un paso fundamental y si lo puedo establecer así, hablando de un ABC de las emociones o de una alfabetización emocional, tenemos que empezar por eso, reconociendo las emociones en las y los demás e identificando mis emociones. Quiero decirles que el cerebro cambia con cada experiencia que tenemos. Y cambia con cada experiencia, y yo por eso les quiero dar las gracias de todo corazón por ser partícipes de esta experiencia. Y es que las emociones son así y participan en la memoria de nuestro cerebro. Las emociones movilizan y ayudan a movilizar
las conexiones neuronales. Y las emociones también, para vivirse, para sentirse, vienen envueltas en algo que yo le llamo un paquete. Y este paquete viene acompañado de las personas, viene acompañado de un ambiente, viene acompañado de un contexto, viene acompañado de información. Y por ello, nuevamente, muchas gracias por ser parte de la experiencia. Bien, como neuroeducador, tengo que también conocer cómo estamos. Tengo que adentrarme a cómo se sienten y cuáles son sus conocimientos previos sobre las emociones. ¿Quién me quiere ayudar? ¿Qué sabemos de las emociones? Venga, a ver, perdón. Algo importante, que quiero compartir con ustedes. Bueno, el día de hoy... Ok, listo, otra vez. El día de hoy, maestras y maestros, vamos a poner una regla muy sencilla, ¿sale? La regla muy sencilla es que vamos a permitir equivocarnos. Y permitir equivocarnos es una oportunidad para que el cerebro aprenda. Así es que yo les quiero pedir que se permitan... Bueno. Bueno, sí. No se oye ninguno de los... Bueno. Sí. Probando, sí. Bueno, sí. Bueno. Gracias. Y hablando de emociones, entonces vamos a permitir equivocarnos y a preguntar todo lo que necesitemos, todas las curiosidades que tengamos. Venga, maestro, gracias. Bueno, lo que sabemos de las emociones, o lo que yo sé de las emociones, es que por medio de ellas expresamos lo que sentimos, ¿no? Expresamos si estamos alegres o si estamos tristes. Es lo que yo sé de las emociones. Ok. Bueno, lo que yo sé de las emociones es de que por medio de ellas expresamos nuestros sentimientos, cómo estamos, si nos sentimos alegres, si estamos tristes, si nos gusta lo que estamos viviendo o no nos gusta lo que estamos viviendo. Es lo que yo sé de las emociones. Gracias. Gracias, por supuesto. Las emociones son la respuesta al estímulo externo, y saben que las emociones y nuestro sistema límbico, y en específico las amígdalas, la estructura encargada de procesar las emociones ante la gesticulación de una cara, tarda 35 milisegundos. 35 milisegundos en reaccionar. Entonces, imagínense qué tan interrelacionados estamos. Para entender las emociones tenemos que hablar, y para traerlas al presente en contexto educativo tenemos que entender primero cómo han evolucionado las emociones. No podemos comprenderlas a profundidad, cómo se generan, cómo se viven y cómo se intercambian si no sabemos el antecedente. Si yo lo tomo desde una perspectiva evolutiva, las emociones han funcionado sobre todo en un aspecto social, pero que es determinante para el tema de relacionarse.
algo muy importante en el tema del cerebro es que esta estructura que principalmente se relaciona son el sistema límbico y la corteza prefrontal. Estas estructuras es muy importante saberlas para poder hablar de desarrollar habilidades. ¿Por qué? Porque si nosotros lo planteamos desde una perspectiva evolutiva, pues entonces tenemos que entender que el entorno y cómo influye, cómo va cambiando, también van transformando las emociones que vamos viviendo. Como decía el profesor, algo muy importante es saber qué tipo de emoción estoy viviendo para saber cómo me estoy comportando y sobre todo lo que estoy pensando. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿Por acá? Okay. Una pregunta que quiero hacerles. ¿Cómo manejan las emociones en su aula? Escuchando a los alumnos, y tratando de entender la situación más que nada. Así, bueno, así yo trato de manejarla. Algo muy importante, la escucha, va a preguntarme, la escucha activa, muy importante. Buenos días. Es importante también preguntarles cómo se sienten hoy, cómo vienen hoy a la escuela, ¿verdad? Porque así saber de dónde partir. El que viene con una emoción baja, pues no va a tener el mismo aprendizaje y la concentración que otro que sí viene bien. Gracias a ustedes. A ver, por acá una aportación. Hola, buenos días. Yo diría que las emociones en este momento están a flor de piel, porque todos los días los niños muestran la necesidad de expresarlas. De una o de otra manera, no necesitamos escucharlos o preguntarles, ¿no? Ellos solos lo están expresando con su cuerpo, con sus articulaciones, sus gestos, y no lo dicen sin nosotros llegar a preguntar. Nosotros ya los tenemos en la mañana y ya te están platicando cómo se sienten, cómo están, cómo fue su día, qué necesitan, porque tienen esa necesidad de ser escuchados y de ser hasta cierto punto aconsejados. Fíjese qué importante, hablaba de la perspectiva evolutiva. Tenemos que entender esta parte, que las emociones realmente existen en el ser humano con una finalidad adaptativa a nuestro entorno, a nuestros retos, al cambio. ¿Qué está pasando actualmente en la sociedad? Que la práctica social o el dinamismo de la vida es tan cambiante que está siendo muy difícil manejar nuestras emociones. Y en sí las emociones, sobre todo las emociones negativas, están diseñadas por un aspecto, un mecanismo de supervivencia. Y la pregunta que yo les hago, y me gustaría compartir, si hacen el registro de cuántas emociones viven al día, cuántas emociones de esta valencia negativa están viviendo al día, en cuántas emociones positivas están viviendo. Las emociones tienen dos características: valencia e intensidad. ¿De qué intensidad están siendo mis emociones? Y repito, ¿de qué valencia están siendo mis emociones? Cuando entendemos desde esta perspectiva evolutiva, hoy no podemos juzgar nuestras emociones, porque las emociones también son generadas preconscientemente. Es decir, ante un estímulo externo, primero viene la emoción y después el pensamiento. Por eso una de las habilidades en el marco educativo a desarrollar es la conciencia emocional. Porque solo cuando ya sentimos la emoción es cuando tenemos oportunidad de manejarla y gestionarla. Y me gustaría hablar un poquito, a citar
a Rafael Vizquerra, uno de los mayores referentes de educación emocional, y él lo dice así, dice, ¿qué está pasando? Porque está siendo más fácil socializar emociones negativas que positivas. Por eso hoy es el argumento importante de desarrollarlo en aula, porque las emociones positivas tienen que generarse, tenemos que buscarlas. Algo que me gusta mucho de Recrea es que hay un congreso de psicopedagogía, lo estaba viendo por ahí, y habla de recrear las emociones. Sí, sí podemos recrear las emociones. Cuando comprendemos de dónde vienen, que es una característica humana y que no podemos separar del cerebro. Y hablaba con la maestra unos minutos anteriores de empezar la charla. Lo que pasa es que siempre han existido las emociones, solo que ahora estamos adentrándonos un poquito a entenderlas. Y en base a la investigación científica del campo de la neurociencia, podemos entonces comprender qué pasa dentro del cerebro para comprender entonces qué está pasando afuera en el tema del comportamiento. Es decir, comprender este componente como clave, nos vamos a adentrar en el tema del cerebro y del aprendizaje, como clave para potenciar y no limitar a nuestros educandos. Y hablar de inteligencia emocional, si cito a Daniel Goleman, por ahí de 1994-1995, ya identificaban que este componente mental era importante. Era importante porque muchas veces podemos tener el conocimiento, pero a lo mejor no lo podemos vincular, articular, potenciar, relacionarlo, aplicarlo. Y el factor emocional es muy importante. Muy bien, el día de hoy vamos a estar en 3 puntos dinámicos. Uno, vamos a trabajar el Stage 1, que se llama cambios y más cambios. Ahorita lo vamos a entender por qué. Vamos a trabajar el Stage 2, que se llama colgados de las neuronas, y por qué las emociones influyen en las conexiones neuronales. Y el stage número 3 se llama recableando cerebros. Pregunta, maestras y maestros. ¿Recuerdan que empecé a hablar que toda experiencia cambia el cerebro? ¿Qué creen que sea aprender? Para mí aprender sería cambiar, saber por cómo comer, por decirlo así, y de repente yo veo que él come de diferente manera, a ver, déjame ver, y a lo mejor me funciona cómo está comiendo él a cómo comía yo. Para mí eso es aprender. Eso que acaba de decir la maestra es muy importante. La pregunta que hago es, ¿aprendemos del otro? ¿Qué tanto aprendemos del otro conscientemente? ¿Mande? Bueno, muchas veces conscientemente y otras inconscientemente, ¿no? Porque lo estamos observando y tratamos de imitar la imitación. Más bien muchas de los aprendizajes del otro son inconscientemente. Eso es lo que creo yo. El cerebro está diseñado para eso. El cerebro es como un espejo. Entonces, todas las características o muchas de las características del cerebro están desarrollados para socializar. Y hoy nos está costando más trabajo socializar ante esta naturaleza, ante cómo estamos programados. Bien, 3 puntos importantes. Hemos escuchado hablar del aprendizaje dialógico, me imagino. Vamos a dialogar. Es importante también para los cerebros participar, intervenir, dialogar, ser escuchado. También vamos a trabajar, nos vamos a permitir momentos de reflexión y cómo las
emociones y en su proceso del cerebro propician o limitan los procesos reflexivos, un momento muy importante para el ser humano de aprendizaje, y a través de una dinámica cooperativa. ¿Sale? ¿Listos? Bueno, ahí les va. Primer dato, y como todos aquí vamos a imaginar que tenemos una bata de laboratorio todos puestos, ¿no? Y como yo le digo a mis alumnitas y alumnitas, les digo, ¿ustedes creen que los científicos son nada más los que tienen bata de laboratorio? Y me dicen, sí, profe, nada más los que tienen como estos instrumentos de laboratorio, los que tienen bata, los que tienen doctorado, ¿no? O un grado académico que les posibilita esta práctica. Y les digo, pues no. Ser científicos es preguntarnos para qué y por qué pasan las cosas. Entonces hoy, como científicos de las emociones, nos vamos a preguntar para qué y por qué pasan las cosas. Y es que el primer dato científico que les quiero dar es que nuestro cerebro o nuestra sinapsis del cerebro está en constante cambio. No tenemos un cerebro estático. No tenemos un cerebro que trabaja separado. Tenemos un cerebro que trabaja en red. Por eso las emociones pueden potenciar o pueden limitar mi manejo de las mismas o la forma en que me relaciono con las personas. Cuando sabemos que el cerebro cambia 5 segundos y en específico la sinapsis, ¿entendemos qué son las sinapsis? Levante la mano, ¿quién sabe qué son las sinapsis en el cerebro? Porque ya veo caras hablando de emociones, reconozco algunas caritas como que ya pero no sé qué son las sinapsis. Las sinapsis son las conexiones neuronales del cerebro. Así de sencillo. ¿Entendemos qué son las conexiones neuronales del cerebro? ¿Sí? Ok. Esas son las sinapsis. Entonces, como pueden observar, aquí tenemos una neurona y vemos cómo ante los estímulos y ante el funcionamiento de diversos neurotransmisores, pues entonces se buscan y se juntan. ¿Y por qué es importante esta información en el tema de las emociones? Porque las emociones movilizan esta actividad en el cerebro. ¿Y por qué es importante que como maestros sepamos que cada 5 segundos se crean conexiones neuronales? ¿No les ha pasado que muchas veces decimos, es que este niño no aprendió? Es que esta niña o este niño no está logrando el aprendizaje esperado. Es que esta niña o este niño lo siento distraído. Bueno, es que con el simple hecho de estar ahí, de escuchar, de facilitarles la información, están aprendiendo. Y esto como educadores nos cambia el foco. Imagínense, si como seres humanos somos personas que antes de un proceso racional sentimos, ¿me siguen? ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Imagínense cómo cambia la visión del aula, cómo cambia la práctica del aula, cómo cambia el enfoque como docente. Y la neuroeducación converge porque una de sus finalidades, efectivamente, es si conocemos el órgano que siente y que piensa, no solo estamos buscando que aprendan, estamos dándole posibilidades que vivan dignamente. Porque en este sentido, lo que estamos haciendo
es que estamos beneficiando el desarrollo de todas sus capacidades. Y eso es muy importante para la vida. Bien, la neuroeducación, maestras y maestros. ¿Alguien sabe, ha escuchado qué es la neuroeducación? Si alguien sabe, levante la mano, por favor. Es Dice la maestra, es cuando te muestran cómo educar en relación o cómo funciona el cerebro. Efectivamente, la neuroeducación es un diálogo constante entre los neurocientíficos y su evidencia científica y los educadores. Y en ese diálogo constante, ¿qué podemos mejorar y qué podemos replantear? Y en ese diálogo constante, ¿qué podemos entonces implementar en el aula y qué podemos observar en el aula? La neuroeducación, maestras y maestros, a mí me gusta decirlo así, no es que sea la panacea o la forma en que vamos a solucionar todos nuestros retos educativos. Suma a lograr avanzar en los retos educativos. Y es que la neuroeducación, vista desde un sentido transdisciplinar, tenemos que entenderla como una disciplina integradora. Y en esa transdisciplinariedad podemos considerar a la psicología, a la psicopedagogía, a la psicología, psicopedagogía, a la pedagogía, a la sociología, a la filosofía, a la epistemología, para que entonces comprendamos mejor manera cómo podemos dar solución a los retos. Mire, les tengo un dato, venga, seguimos los datos. Son 200 billones de conexiones neuronales las que se pueden generar a lo largo de la vida. ¿Quién me lo dijo? Él. David Bueno es un biólogo de la Universidad de Barcelona y eso argumenta él en todos sus estudios de investigación. 200 billones de conexiones neuronales. Y ahora les presento otro dato. Las neuronas son células altamente diferenciadas, conectadas en redes dinámicas que definen el comportamiento y la cognición. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué David Bueno dice que 200 billones de conexiones neuronales y Álvaro Pascual Leone, neurólogo de la Universidad de Harvard, dice que 1000 billones de conexiones neuronales? ¿Dimensionamos esto? ¿Lo sabían? A lo largo de la vida podemos lograr esta cantidad, pero yo cuando veo esta información digo, a ver, algo no me cuadra. ¿Cómo uno dice 200 billones y como otro dice 1000 billones? ¿Dónde dejaste las 800 billones de conexiones neuronales? Yo les hago una pregunta. Como educadores, ¿cómo podemos lograr los 800 billones o aproximarnos, porque son datos aproximados, cómo podemos lograr aproximadamente estos 800 billones?
porque 200 billones son las conexiones neuronales que en una perspectiva conservadora puede generar un cerebro. Pero si lo estimulamos, no sobreestimulado, si lo estimulamos, si lo acompañamos, si nos vinculamos y en todos sus ambientes, sus experiencias de aprendizaje, pueden lograrse aproximadamente hasta 1000 billones de conexiones neuronales. ¿Qué tenemos que hacer como educadores? Estimularlos por medio de las actividades que realizamos en clase. Estimularlos con las actividades que nosotros realizamos en clase. Pues aquí yo tomo mucho en cuenta la forma de aprendizaje del alumno. Por ejemplo, tengo alumnos que son muy visuales y a lo mejor con imágenes proyectadas o en el libro, otros auditivos, comentarlo dentro del grupo, una lectura, tú qué piensas, qué opinas, qué dices, qué podemos cambiar, qué no podemos cambiar. Entonces estoy estimulando al alumno a que sus respuestas pues vayan más acertada, a que tenga una conexión de respuesta favorable, porque ahorita pues están en la etapa en la que contestan sí, no y ya, a ver, piénsale, dime, fíjate bien, vamos a ver otra vez, repíteme y ya, es que es esto. Entonces nosotros mismos, bueno, al menos yo lo estoy estimulando para que su nivel de respuesta sea un poquito más alto. Gracias, maestra. Y las emociones que se involucra con la motivación es un camino muy importante para esta estimulación. Ahora, ¿ustedes creen que un estilo de aprendizaje no está determinado o estamos predeterminando cómo aprende un alumno? ¿Eso es estimulación? ¿Ustedes se entiende la pregunta? El cerebro lo que hace es que integra la información. Más bien lo que tenemos que hacer para estimular, para llevar los otros contextos, otros ambientes, contextos de aprendizaje, a través de este carrito que le llamamos motivación y emociones, positivas desde luego, es cambiar las formas de aprendizaje. Porque si no, lo que estamos haciendo es que en el cerebro estamos fortaleciendo solo un camino neuronal de aprendizaje. Y no, para nada, al contrario, tenemos que cambiar. Si queremos, estas aportaciones nos las da la neuroeducación, si queremos una aula realmente inclusiva, porque se habla mucho de la inclusión, es entender que primeramente todos los cerebros son diferentes, que la experiencia los cambia, que cambian las estructuras del cerebro. Y entender entonces que tenemos que buscar diferentes estrategias para recolectar a todos y a todas en el aprendizaje. Y tenemos que beneficiar este proceso. ¿Sí? ¿Queda claro hasta aquí? ¿Qué más haríamos en este sentido? ¿Qué más se les ocurre? Pues vincular las materias. Eso es también como generar conexiones entre matemáticas, ciencias, artes, porque yo he visto que eso funciona mucho, que si estamos viendo un tema de historia y uno lo relaciona con formación cívica y ética, genera que el niño no lo vea como materias aisladas o conocimiento aislado, sino como un todo que es la vida. Acaba de decir algo muy importante, maestra. Efectivamente, por eso hablamos hoy de los proyectos integradores. Ese es el fundamento y el argumento científico para ponerle relevancia a los proyectos integradores. Efectivamente, el cerebro lo que hace, entre más información le damos, entre más conocimiento, entre el aprendizaje sea más transversalizado, involucra todas las áreas del cerebro
y entonces estas memorias, lo que les platicaba hace ratito, las empieza a unir. Entonces tenemos que entender un mundo integrado. Y hoy, desde este sentido, lo importante de la educación no es, si me permiten, qué aprenden. No lo es. Porque salen allá afuera y van a aprender cosas que no aprendieron en su aula o en su ambiente de aprendizaje. ¿Por qué? Porque el cerebro está cambiando constantemente. Eso es aprender. Que las neuronas se estimulen y se busquen con estas experiencias transversalizadas, eso lo propicia. Entonces el foco no es qué aprender, es cómo lo aprenden. Ese cómo aprenden, que viene implícito entonces la emoción, pues es entonces lo que nos va a dar pauta y nos va a permitir generar conexiones neuronales más complejas para que puedan resolver allá afuera en la vida. Educar para la vida, hablamos mucho, ¿no? Sobre todo aquí en Jalisco. Educar para la vida, sí, pero ¿qué es educar para la vida? Ese conocimiento que memorizó por ahí, ahí se va a quedar, ¿lo va a tener allá afuera? No. Estamos enfocándonos, ojo, por eso las emociones, cómo están presentes implícitamente. No, se están relacionando a que le se están implicando en que estamos beneficiando el desarrollo de todas sus capacidades. Y ahorita vamos a hablar un poquito de ello. ¿Cuáles creen, si yo les pregunto, si ahorita estamos hablando de que el foco de la educación, si me permiten para mi punto de vista, es cómo aprenden en lugar de qué aprenden, entonces, ¿cuáles creen que sean los elementos importantes de los momentos de aprendizaje? Ya hablo de momentos, ya no hablo de aulas. Ya están aprendiendo ahorita ustedes, ya lo están haciendo. Yo también estoy aprendiendo. Por eso les agradecí ser parte de mi experiencia. Ya vimos las cantidades de billones de conexiones neuronales. ¿Cuáles son entonces los elementos clave, maestras y maestros? Yo creo que ¿no se escuchaba? Partir de un reto cognitivo para generar la resolución de problemas, que es lo que va a generar el aprendizaje. Muy interesante. Ah, qué diferencia. Bueno, no me voy a adelantar, pero dijo algo muy interesante porque va para allá el asunto. Pero bueno, venga, reto, ¿qué más? Un brainstorming, ¿qué más necesitamos? Elementos. Contexto, muy bien. Por acá maestra dijo algo muy interesante. Práctica. ¿Perdón? Interés, muy interesante. Ahorita vamos a ver qué pasa en el cerebro cuando hay interés, cuando hay motivación, cuando hay reto. Y cuando hay práctica, entonces cómo se consolidan también estas conexiones neuronales y cómo entonces pueden recuperarlo y tomarlo para su vida. Sí. La autonomía en el alumno. La autonomía, pero ¿qué es autonomía? Muchas veces en contexto educativo hablamos de conceptos. Vamos a hacer a nuestros niños autónomos. Sí, pero ¿cómo? A veces que los adultos no somos ni autónomos. Bueno, y se involucran las emociones, aparte. Ese cómo es la búsqueda, porque incluso yo tampoco lo sé. ¿Por qué? Porque tenemos que vivir en el aula. El educador, el neuroeducador, no basta con saber conocimientos del campo neurocientífico. Lo tiene que implicar y vivir en aula e ir más allá, investigar, implicar el método científico, como cualquier investigación educativa. Pero en este caso, desde una perspectiva del cerebro y sus estructuras. Por eso hoy se llama emociones y neuroeducación, porque es una mirada adentro. Yo ahí tengo cerebros que estoy moldeando constantemente, que estoy influyendo constantemente, estoy participando en su futuro. Y aunque los padres son los primeros moldeadores, yo me sumo de manera muy significativa. El docente en América Latina tiene un peso especial
y específico en la vida de las niñas, niños y adolescentes? No sé, cultura, tradición, contextos de cada nación, de cada país, no sé. Pero fíjense qué importantes somos los docentes. Y muchas veces se habla del tema de la docente, de los docentes, los alumnos. ¿Cuál es el problema? Yo no creo que el problema sea entre el docente y el alumno. Mis respetos, en México hay excelentes docentes. No es eso. Es tomar conciencia de cómo están aprendiendo. Es poner al centro lo que es importante y en dónde nos tenemos que focalizar. Es entender qué está pasando socialmente, pero necesitamos a la educación para transformar estas generaciones. Como decía, me gusta citar mucho a Antonio Damasio, un neurocientífico, que dice, es que no podemos comprender, fíjense, porque luego mucho hablamos, decimos, es que sé consciente, toma conciencia, pero ¿qué es ser consciente? ¿Qué es la conciencia? Porque aparte a nivel neurocientífico todavía es un reto saber qué es conciencia. Y la definición que él plantea y comparte, dice, lo que puedo argumentar en base a mis investigaciones es que no podemos comprender a la conciencia separada de las emociones y los sentimientos. No podemos comprender al ser humano separado del sentimiento. Porque cuando el pensamiento cambia, se genera emoción. Y la emoción llama al sentimiento. Y cuando tenemos esos sentimientos, transmitimos diferente. Nos vinculamos diferente. Nos relacionamos diferente. Tomamos decisiones diferentes. Sí, maestras y maestros. No hay separación entre emoción y razón. Son indisolubles por los correlatos neuronales que existen entre el sistema límbico y la corteza prefrontal. La corteza prefrontal, la encargada de sobre todo en su mayoría en los procesos racionales. No hay separación. Pero ni uno ni otro, ¿eh? Tenemos que buscar el equilibrio. Así es que, ¿por qué es importante conocer nuestras emociones? Porque sí influyen en nuestras decisiones. Eso es muy importante. ¿Por qué es importante conocer nuestras emociones en nuestra práctica docente? Porque influyen también en los juicios que hacemos. Ojo, ¿eh? La emoción también sirve de activadora a los juicios. ¿Cómo estamos percibiendo a nuestros niños? Las emociones influyen en nuestra percepción. Cómo me siento influye también cómo vivo esta experiencia. Porque primero somos emocionales ante el estímulo. No hay separación. Tenemos que entender que hay mecanismos en el cerebro que nos interrelacionan. Y entonces yo les digo, porque hablamos mucho de qué es aprender a aprender. Yo les pregunto, ¿qué es aprender a aprender si el cerebro está cambiando ya? ¿Quién se anima? Venga, venga. Acuérdense que estamos normalizando el error. Así es, si yo digo algo, no pasa nada. Y hay que normalizar el error en nuestras aulas, hablando de emociones. Porque si los niños tienen un poquito de miedo, pues no van a preguntar. Hay que darles la confianza para que pregunten y se equivoquen y de ahí reflexionar. Sería conocerse a sí mismo para saber aplicar las estrategias para aprender, para poder aplicarlo, el conocimiento que uno tiene y saber cómo reaccionar ante una u otra cosa y poder aplicarlo a nuestro beneficio. Gracias, maestra. Hemos escuchado sistematizar la experiencia, ¿verdad? ¿Por qué creen que es eso? Porque se le da como un seguimiento a eso que ya aprendió. Sí, definitivamente el seguimiento es clave. Pero sistematizar experiencia tiene dos elementos muy importantes.
entender que es un proceso continuo, inacabado de mejora. Digo, sobre muchas cosas. Y también otra cosa muy importante, hablando de que el cerebro cambia. ¿Se fijan cómo todo concuerda? Las experiencias vienen y van, las vivimos, pero tenemos que focalizarnos en algo de la experiencia. Para mí eso es aprender a aprender. Es la máquina de la vida constante que tenemos que tener la capacidad, los educadores, de identificar los aspectos importantes y valiosos. Tener la capacidad los docentes de enseñarle a las niñas y los niños que a través de sus emociones se conocen y aprenden. Tenemos que tener la capacidad los docentes para decirle y mostrarle que aprende y que el aprendizaje es inacabado. 1.000 billones de conexiones neuronales, por eso se los traje. Y le pregunté a David Bueno, le dije, oye, a ver, ¿lo entiendo así? Ok. Esos 800 billones, ¿qué podemos hacer? Pero, algo muy importante, y lo construyen las emociones, tenemos que poner al centro algo. No podemos construir por construir conexiones neuronales. No podemos vivir emociones por vivir emociones. Hay una práctica social y hay algo que se llama valores. Hay algo que se construye y también lo menciona Antonio Damasio. Cómo se relacionan las emociones y este constructo con la ética. Porque participa en mi memoria y en mi experiencia. ¿Sí? Ahí está la ética humana. Por eso las emociones van más allá de la parte social y vinculatoria. Miren, les muestro aquí. Este es un ejercicio que hace Álvaro Pascual Leone, donde a través de la repetición se empiezan a mostrar, empieza a mostrarse cómo el cerebro es plástico y cómo a través de esa práctica las áreas del cerebro se empiezan a activar, las mismas áreas del cerebro. ¿Qué tenemos que hacer como educadores para atender esto? ¿Qué se les ocurre? Hablaban de la práctica por ahí. ¿Qué tenemos que hacer para beneficiar esto? ¿Mande? El hacer, el crear y volverlo a repetir. Gracias, maestra. Por eso es importante, dice, hacer, crear y compartir, dijo, ¿verdad? Por eso es importante pensar en ir paso a paso, en ir consolidando los aprendizajes, en ir afianzando los aprendizajes. A veces pasa en el aula que decimos, bueno, es que tengo un mundo de contenido, ¿cómo le voy a dar avance? O en contexto de la pandemia, ay caray, bueno, es que hay muchas áreas de oportunidades en los aprendizajes. Es que tenemos tantos meses, tantos años de retraso. Y yo les digo a las mamás y a los papás, pues tenemos años de retraso en tema de contenidos, pero no de aprendizaje. No quiere decir que lo vaya a aprender, que no lo vaya a aprender. Y esto tiene que estar en el foco. ¿Por qué? Porque la neuroeducación o esta información también nos cambia la perspectiva y nos permite optimizar procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo podemos mejorarlos para obtener también los mismos o mejores resultados? Okay. ¿Alguna duda hasta aquí? Les hablaba del pensamiento también, ¿verdad? Fíjense qué fuerte, qué importante es el pensamiento en cerebros con parámetros sanos. Por eso es muy importante la salud mental. Por eso tiene que estar al centro. El pensamiento, dice Álvaro Pascual Leone, es actividad en el cerebro. Fíjense con esta comparativa, cómo ante unos practicantes que tocaban piano, separó dos grupos de practicantes que tenían mucho tiempo tocándolo y le dijo, bueno, ahora vas a tocar el piano y te voy a estar monitoreando el cerebro. Y lo empezaron a tocar y después de la práctica, esas áreas del cerebro, como les puse hace ratito, empezaron a activarse y empezaron a crecer.
La práctica física, estos son los resultados de la práctica física. Pero esos otro grupo que también sabía tocar el piano diferente, estos que los puso a tocar el piano, les dijo, ahora cierren los ojos y piensen que tocan el piano. Y tuvo prácticamente los mismos resultados. Por eso hoy hablamos de capacidades, por eso hoy hablamos de habilidades del pensamiento, porque no podemos concebir a la mente sin el cerebro. El cerebro construye en su memoria, en sus conexiones, las habilidades del pensamiento. Y esas habilidades del pensamiento, si yo lo comprendo, pues entonces todo lo que me va a propiciar en la vida. ¿Sí? Por eso hoy esta propuesta es poner el foco en ese sentido. Sí, adelante, maestro. Yo pienso que ahí también es muy importante nosotros cómo guiamos al alumno, cómo le damos la oportunidad de acercarle cosas diferentes, enfocarnos en los intereses de los alumnos, pero también tomar en cuenta que tenemos alumnos que aprenden de manera distinta. Entonces, el acercar a ellos actividades distintas donde los estimulen, pienso que es donde hay logros muy importantes. No porque tenga muchos niños kinestésicos voy a aplicar puras actividades en movimiento o solo auditivos, o sea, tengo que hacer una mezcla, una integración de todo para que este aprendizaje o esta experiencia que el alumno está generando sea más fructífera, donde sea, como decíamos, para toda la vida, donde a través de la experiencia el niño vaya desarrollando esas capacidades y esas habilidades. Entonces, a mí ese ejemplo que nos mostró me remontó a que nosotros sí nos enfocamos en los intereses, pero vamos más allá. Siempre estamos dándole las herramientas para que vayan ellos desarrollando sus capacidades al máximo. Totalmente, gracias maestra. Y a veces los maestros nos podemos en una encrucijada de decir qué vamos a hacer y qué voy a hacer, ¿no? En este sentido. Muy bien, a ver, primera dinámica, hablando de neuroeducación, movimiento. Y bueno, es que, como saben, el cerebro y el cuerpo están más que conectados. El cuerpo está representado en el cerebro, ¿eh? Diferencia. Y para aprender necesitamos movernos. Tenemos que involucrar todos los sentidos incluso. Muy bien, les hago una pregunta. Aquí tienen 3 estudios. Si yo les dijera, se los voy a dar para leerlos, ¿cuál elegirían? A ver, levante la mano, por favor, ¿quién elegiría el tercero? El tercero lo entiendo, 1, 2, 3. Ok, levante la mano, ¿quién elegiría el tercero? Bueno, salió mi experimento. ¿Qué está pasando en el cerebro? Rapidísimo, por cierto. Hay diferentes elementos y nos pasa en el aula. Primero, la curiosidad. Uf, bárbaro. La curiosidad es un bombazo en el cerebro, maestras y maestros. Fíjense cómo abre la puerta al aprendizaje. Y a veces, pon atención, ahorita vamos a hablar de las funciones ejecutivas y de la atención y del neurodesarrollo, un poquito, muy introductorio. Curiosidad, emoción, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Quién me quiere decir cómo surgió esa emoción? Perdón, ¿cómo surgió esa curiosidad? A ver. A mí las imágenes fue lo que me llamó la atención. Imágenes, curiosidad, voltea y rápido vemos una imagen. Pueden ser por 2 motivos. Ahí va, ¿eh? Porque tengo creo
que es mi forma de aprender o entender. Lo visual. Puede ser, esa es una opción. Y la otra, bueno, pues es también este tema de la curiosidad. ¿Quién más? ¿Quién más me quiere decir por qué lo escogió? Bueno, yo por la imagen y por los colores que se ven en el cerebro. Gracias. Por supuesto, puede influir también. Así. También un poco por la inmediatez de que inmediatamente sabes que es sobre el cerebro y es un tema que nos interesa y los otros tendríamos que durar más tiempo en saber de qué se tratan. Entonces lo que es inmediato siempre como que estamos acostumbrados a buscarlo. Excelente. En el ambiente, en el contexto que estamos, ¿no? Lo tenemos en nuestra memoria de corto plazo, aquí lo tenemos muy rápido y efectivamente rápido la corteza prefrontal, la encargada de dirigir, dice eso. ¿Quién más quiere participar? A mí me llamó la atención el acomodo del texto porque el otro es como recto y ese está en párrafos chiquitos y también el tipo de letra y el saber qué significa cada imagen. Muy bien, y si yo les digo que es la misma información, ¿qué harían? ¿Seguirían igual? ¿Quién más hay? A ver, si les digo que es la misma información, ¿qué harían? Yo elegí la segunda, porque me llama la atención la gráfica, saber qué es lo que está midiendo y a ver si es cierto que ganó la barra de aquel lado que la de acá. Es curiosidad. Curiosidad. Y también estas experiencias de aprendizaje pueden estar determinadas, entonces, por mi contexto o por mis experiencias previas. Pero no es así. El cerebro tiene capacidad de aprender de todas formas. Es integrador, es holístico. ¿Ok? Ok, ahora, con los mismos documentos, ¿cuál crees que sea el más fiable? A ver, les voy a hacer solo esa pregunta. No. Es diferente la información. Realmente es una información diferente. Es una información diferente realmente. ¿Cuál creen que sea más fiable? ¿Cuál? El nombre de los autores, por aquí dice la maestra. ¿Quién más? Más fiable. Siguen con los cerebros. La 2 por allá, la 2. Fiabilidad, ¿qué dice? Y si escogiera uno, ¿cuál le daría más fiabilidad? Las gráficas, ¿allá? La 1. Necesito más aportación, venga maestros. La 2. Fiabilidad, la 2. ¿Cuál? De los cerebros. ¿Qué pasa con las emociones? Cuando nosotros entramos a puntos de análisis, tenemos que primero regular. Y no, hay una función en la corteza prefrontal que se llama el control inhibitorio. Y es el que nos ayuda a regular para adaptarnos mejor al entorno, a las necesidades o tener unas relaciones sociales más sanas, ¿no? Como lo sabemos. Entonces, tenemos que, es una reacción rápida a lo que vemos o estimulado por los cerebros o mis conocimientos previos y no precisamente puede haber uno que sea más fiable. Los tres pueden ser fiables. Entonces, ¿cómo se involucran de diferente manera las capacidades y las habilidades? No solo es un tema de emociones, sino de comprender todo lo que nuestros cerebros puede hacer. Y si yo les hablo de las funciones ejecutivas, pues nos desmayamos, porque imagínense, es bien, ahorita el mundo tan dinámico, tan cambiante, tan rápido,
Los celulares que más bien no leemos y decimos, es que ¿por qué leen pero no comprenden? Bueno, pues que es que hay detrás un tema de atención y cómo estoy gestionando. Y la atención propicia la comprensión y la comprensión propicia entonces la memoria o propicia entonces conectar de manera más fácil los conocimientos, ¿ok? Si yo les hablo de esto, el tema de la atención, pues podemos entender que las funciones la corteza prefrontal se desarrolla aproximadamente o llega a su nivel óptimo madurativo hasta los 25 años. Y la corteza prefrontal, el control inhibitorio, la capacidad de adaptarse a los entornos, la capacidad de relacionarnos socialmente o de adaptarnos asertivamente socialmente a través de las emociones, pues es fundamental. Si hablo de habilidades, porque hablamos habilidades, sí, pero ¿qué es una habilidad? La habilidad no solo es conceptual, tenemos que entender qué hay detrás. Por eso en la educación no se habla de inteligencia emocional, se habla de habilidades y qué tenemos que hacer para hacerlo. Entonces, ¿cómo, si a los adultos nos pasa, cómo entonces ante esta sobreestimulación allá afuera, cómo entonces queremos que pongan atención todos los niños? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Perdón? Ver sus necesidades. Ponernos en el contexto de ellos para realizar distintas actividades para que todos entiendan, aprendan lo mismo, pues nada más, pues como son diferentes, pues cada uno va a aprender de diferente manera y a su paso, no vamos a aprender todos al mismo tiempo. Cerebros diferentes, todos nuestros cerebros son diferentes. Efectivamente, es lo que pasa. Sí, diferentes tipos de herramientas para atender los kinestésicos, auditivos o visuales, y así atendemos a todos. Pero todos pueden ser kinestésicos, auditivos y visuales. No los podemos determinar a ser kinestésicos. Imagínense como educadores cómo los estamos limitando. Si hablo que el cerebro integra la información, la inteligencia es un constructo. Es un constructo, entonces ¿qué les tenemos que facilitar? Experiencias, ambiente, vínculo, cambio, para así traer a todos y que todos desarrollen esas habilidades de aprendizaje. Sí. Ay, perdón. Pero veo que es un comentario recurrente el hablar de que si son kinestésicos, auditivos. Y creo que eso ya no lo tenemos que ir quitando como educadores, porque incluso es un tema ya viejito que nos lo pusieron, hagamos este diagnóstico y creémoslo y lo interiorizamos tanto que dejamos a nuestros alumnos en esa partecita nada más y queremos nada más darles actividades de acuerdo a esos canales de aprendizaje y no, necesitamos abrirnos a todo. En el caso de las emociones, de forma particular, creo que nos ayudan a hacerlo más dinámico. Decía por ahí una maestra, transversalizar. Considero que esa es una excelente opción, el utilizar las artes como medio para llevar a cabo diferentes aprendizajes, hace que los muchachos se emocionen o los niños se emocionen y hasta lo interiorizan. Cuando tú le preguntas algo acerca de la Revolución Mexicana, lo primero que se les viene a la mente es si bailaron la delita o si hicieron algún cuadro plástico o algo así. ¿Por qué? Porque eso les creó una emoción, más allá de las fechas o de los personajes. Totalmente. Entonces la mirada del educador cambia cuando sabe que primero sienten ante el estímulo, que es importante el vínculo, que participa en la sinapsis, en las conexiones neuronales. Imagínense, ya no estamos hablando de emociones aisladas, ya no solo estamos hablando de emociones para fines de desarrollo de la habilidad socioemocional, estamos hablando de las emociones integralmente. Y cuando como educador comprendemos entonces que primero debo de hacer un ejercicio de reflexión
y de identificación y de reconocimiento y de empatizar para poder diseñar mi estrategia, las puertas se abren. Bueno, de acuerdo a lo que se comenta, creo yo importante no dejar de tomar qué canal de aprendizaje es cada alumno. Obviamente, aunque el niño sea kinestésico, tiene los demás, quizás no desarrollados igual. Aquí lo importante, creo yo, es no etiquetarlos, quitarnos esas etiquetas de que, como decía la maestra, fuerzas kinestésico y actividades así. No, es una integración, es integrar un todo precisamente para que desarrolle todas esas formas de aprendizaje, el darle la oportunidad a acercarlo por medio del trabajo que nosotros hacemos, creo que es muy, muy importante. Y no nada más le estamos ayudando a ellos, nosotros estamos también aprendiendo en ese proceso, el comprenderlos, el intentar, el arriesgarnos. Creo que eso también nos da mucha oportunidad y apertura a nuevos caminos. Totalmente. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Pues si vamos a utilizar diferentes estrategias, que sea centrada en un objetivo para atraer a todos. A mí me hace recordar que nos han enseñado mucho en la normal, que sea un aprendizaje significativo, para que los niños se puedan apropiar de lo que estamos enseñándoles y de esa manera lo puedan aplicar en su vida diaria, más que nada que sea un aprendizaje significativo. Actualmente se habla de una planeación diversificada para que atienda todas las necesidades o las condiciones que presentan nuestros alumnos. Muchas veces, por desconocimiento o por miedo, no nos atrevemos a experimentar, a diseñar algo que todos puedan encajar en ello para que obtengan el aprendizaje. Totalmente. Diversificación, incluyo a todos, ¿no? Muy bien. Bien. Bueno, pues les traigo en el tema de emociones. Me gusta mucho citar a Candel. Dice, las emociones o vínculos positivos, como las autoafectivas o socioafectivas, generan un mejor funcionamiento de la sinapsis del cerebro, lo que les decía. Y por consecuencia, mejoran las posibilidades de aprendizaje. Y bueno, a continuación, pues ahora sí nos vamos a mover. Les tengo buenas noticias. Entonces, y hablando de sorpresas, porque al cerebro le gustan las sorpresas y les gusta el cambio. Hay que cambiar la dinámica siempre y les va a cortar el paso de lo que estamos buscando lograr. Y hablando de sorpresas, quiero presentarles a una colega neuroeducadora y colaboradora de nuestro colegio, a Susana. Pásale para acá, Susi, por favor. Vamos a darle un aplauso a Susi. Entonces, bueno, Susi, gracias Susi, bienvenida. Susi nos va a acompañar, nos va a ayudar a hacer una dinámica que se llama colgados de las neuronas, donde empezamos a poner en práctica habilidades cooperativas y entendemos de manera lúdica y práctica como tal, cómo se está cableado el cerebro y cómo se involucran las emociones. Bienvenida, Susi. Sí, se me oye tampoco, ¿no? A ver, ahora. Ya. Bueno, muchas gracias, Marco. Encantada de estar aquí, de saludarlos a todos. Vengo a revolucionar un poquito. Vamos a hacer una dinámica, como está comentando Marco. Os vamos a dar unos hilos, unos estambres. La premisa es fácil. Que llegue de un extremo a otro, que cada uno, o sea, lo vayamos pasando para que consigamos que todos estemos conectados. O sea, desde allí hasta acá, todos tenemos que sujetar una parte del estambre. ¿Ok? Vamos a por ello.
Yo creo que ya está todo, todas las sinapsis ya establecidas, ¿no? Se acabó. Bueno, ojalá pudiéramos tener una cámara aquí arriba para hacer una foto desde arriba, porque aquí en el centro, que no sé si ha sido casualidad, pero justo en el centro tenemos todos los colores posibles. Al final las bobinas se han quedado más por este lado más que por allá. Ahí hay varias personas que han tenido que cruzar los brazos por la cabeza, no sabían cómo lanzarlo. Bueno, ojalá no, yo creo que después como se compartirán fotografías y vídeos, os veréis, pero esto es el reflejo de lo que es el cerebro. Y en concreto, más de un niño o un adolescente. Es un cableado enrevesado, con nudos, no sabemos qué colores tocan aquí, qué colores tocan allá, enredados, me lo tengo que poner esto es el cerebro de los adolescentes y de los niños. Entonces, esto es lo que tenemos que entender. No podemos pedirles que ellos, no podemos pedirles que se entiendan, no podemos nosotros entenderlos cuando ni ellos mismos se entienden, porque tienen el cerebro con todas estas conexiones de las que hablaba Marco, tantos billones, tan liadas, que no saben cómo guiarse en la vida, no saben cómo procesarlas, no saben cómo gestionarlos. Y esta es la labor de los educadores, de los neuroeducadores, conseguir ir modificando y acomodando estas conexiones para que ellos vayan gestionando mejor esas emociones y de esa manera consolidando su aprendizaje. Creo que ya podemos desenredarnos como podamos. Ha quedado muy bonito, eso sí. El cerebro es hermoso. Hablaba les quiero dar un tip en este sentido, a lo mejor alguien ya lo sabe. Hay un neurocientífico que se llama Tomás Ortiz, que dice que si como educadores, para generar estas conexiones, y no solo esas conexiones, sino más complejas, hagamos retos, preguntemos cómo, no qué, cómo resuelven las cosas. Pues para acompañar un poco lo que ha ido contando Marco, vemos muy necesaria la importancia de las emociones en la educación desde hace relativamente poco, porque como comentaba, los estudios neurocientíficos comenzaron a realizarse hace escasas décadas, ¿verdad? Entonces, anteriormente no se les daba importancia a las emociones en la educación.
pero ya sí, ya está evidenciado, está demostrado que todo tiene su porqué y todo está relacionado. Ya en la década de los 90, en 1994 concretamente, Delors publicó un libro titulado Los pilares de la educación del siglo XXI. Lo conocéis, ¿verdad? Sentís. Esos 4 pilares son aprender a conocer, aprender a hacernos, lo sabemos. Es aprender a conocer, aprender a ser y aprender a aprender. Aprender a convivir, perdón. Perfecto. De los 4, 2, aprender a convivir y aprender a ser, se relacionan con la emoción, con la dimensión emocional del alumno. Y ese es la trayectoria que ha llevado la educación en estas últimas décadas. Además, hay una palabra que ahora tiene mucho impacto y genera mucho, que ya lo ha nombrado Marco también, y tenemos justo el taller ahí al lado, que es la inclusión. De hecho, uno de los pilares de la nueva escuela mexicana es la inclusión y la equidad. Eso es a lo que tenemos que aspirar en la educación, a incluir a todos los niños. Es un derecho, una necesidad ética del ser humano el ser incluido, el derecho a aprender, a recibir educación. No podemos excluir a ningún niño por sus necesidades especiales, por sus dificultades. Y por eso es importante conocer cómo funciona el cerebro. Voy a hacer un repaso rápido de estas estructuras cerebrales que ya nombraba Marco también, que influyen en las emociones y por tanto en el aprendizaje. Existe lo que es el llamado sistema límbico, que está compuesto de varias estructuras. La más conocida y la de la que ya hemos hablado son las amígdalas. La amígdala es la estructura que procesa, que recibe esa emoción. Pero no solo es la amígdala la que interviene en estos procesos emocionales. Tenemos también el tálamo, que es el que se encarga de que la información sensorial, visual, auditiva, lo que sea, se convierta en acción. Tenemos el hipotálamo, que es el que regula, el que controla la homeostasis, que se llama, o sea, el equilibrio del cuerpo. Tenemos el hipocampo, que os sonará porque se le conoce por ser el centro de la memoria, donde se registra la memoria. Y la memoria imprescindible para el aprendizaje. Y también, como ya hemos comentado, la corteza prefrontal. Uno de los neuromitos más conocidos que existen es que tenemos 2 hemisferios separados, uno actúa de una manera y otra de otra. Eso no es así. Los 2 hemisferios, que están unidos por otra estructura llamado cuerpo calloso, actúan en conjunto, que también lo ha explicado Marco perfectamente antes, todo integrado. Por eso también el famoso neuromito de los estilos de aprendizaje, eso ya se ha demostrado que no es así. Todos los alumnos, todas las personas en general, aprendemos a través de todos los canales, porque precisamente el tálamo recibe la información sensorial desde todos los canales que tenemos. Es cierto que luego podemos desarrollar más unos que otros y por eso decimos que tenemos más facilidad para aprender de cierta manera, pero no que predomine un estilo u otro, porque todos tienen la misma relevancia y tenemos que potenciarlos todos para que el aprendizaje sea integral. Entonces, la corteza prefrontal, que es la que se encarga del razonamiento, de las funciones ejecutivas, que tampoco vamos a entrar mucho en ello, pero es memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva, control inhibitorio. Esa corteza prefrontal va a actuar junto con la amígdala para procesar y gestionar correctamente esas emociones. Entonces, nuestro objetivo como docentes y como neuroeducadores es comprender esas estructuras cerebrales, cómo funcionan y cómo actúan, para poder nosotros diseñar un modelo educativo en consecuencia. También tenemos estas estructuras, las sinapsis, las neuronas, segregan unos elementos químicos llamados neurotransmisores. Los tenemos los que debemos potenciar, que potencian, por así decirlo, emociones beneficiosas para el aprendizaje, como la serotonina, la oxitocina, las endorfinas, la adrenalina. Y por otro lado tendríamos los neurotransmisores que no debemos
segregar en el aula, como el cortisol, la hormona del estrés, que son inhibidores del aprendizaje. Un alumno triste, estresado, enfadado, no va a aprender, no va a conseguir un aprendizaje tan consolidado que si sus emociones, sus neurotransmisores son los que deseamos, que son los de las emociones más beneficiosas. Se dice, y es cierto porque lo se ha demostrado ya, que se recuerda mejor lo que conmueve. Pues estas experiencias, estas dinámicas que hacemos, por ejemplo el movimiento, la curiosidad, la sorpresa, que ya lo hablaba todo Marco, ¿verdad? El juego, incluir el juego en el aula, el que los alumnos se sientan protagonistas de su propio aprendizaje. Todo esto son estrategias que ya están demostradas científicamente con todo lo que se conoce del cerebro, que funcionan para consolidar ese aprendizaje generado por emociones, que las emociones se relacionan íntimamente con la memoria y la atención. Procesos de memoria y procesos de atención son imprescindibles para el aprendizaje y eso es lo que queremos conseguir nosotros. No sé si conocéis el Atlas de las Emociones de Ekman. ¿Os suena? Pues este es un experimento que fue encargado por el Dalai Lama. Lo que quería era registrar cómo actúan las emociones, cómo se procesan y cómo se reacciona ante ellas. Entonces, Ekman elaboró un atlas, es fantástico, si podéis buscarlo, el Atlas de las Emociones de Ekman. Se ve con colores, además es muy visual, qué es una emoción, esa emoción cómo se procesa, cómo la siente cada persona y cómo se reacciona físicamente ante ella. Porque lo que se quería era no rechazar la emoción, no inhibirla, sino comprenderla. Y esto es, repito, lo que tenemos que hacer los neuroeducadores. No reprimir, no inhibir, sino comprender la emoción para gestionarla, manejarla de tal manera que nuestros alumnos sean capaces de aprender de ella y aprender todo lo que necesitamos que comprendan desde un enfoque holístico, porque las emociones son un proceso cognitivo, neurofisiológico, de experiencia conductual. Por lo tanto, la nueva escuela no necesita aprendizajes solo conceptuales, solo académicos, necesita desarrollar personas en todas sus dimensiones, en toda su integridad. Y para ello las emociones son la base. De aquí también podemos sacar las neuronas espejo, de las que ya hemos hablado, ¿no? Aprendemos por imitación, y esto se descubrió también hace poco, en los años 90, con un experimento en monos, en monitos, que sonreían cuando veían sonrisas. Las emociones, estas neuronas espejo las capta tan bien que es capaz de imitar el cerebro esas emociones. Entonces, esto también porque es importante, porque nosotros somos modelo para nuestros alumnos. Si nosotros mismos no comprendemos el cerebro y no controlamos nuestras emociones, no podemos pedirles a ellos que lo hagan. Por eso, cómo ser nosotros su modelo para que ellos puedan actuar de tal manera. Y así ya para terminar también ahora, buscamos mucho la ética, el cuidado. Necesitamos cuidarnos entre nosotros como docentes, como comunidad, entre padres, entre alumnos, toda la comunidad educativa. Y para eso tenemos que comprender todos esos procesos, para crear ese vínculo y generar todas estas emociones que nos van a ayudar a todos al final al mejor aprendizaje y a ser la comunidad educativa, el modelo educativo que queremos para el siglo XXI y el futuro. Muchas gracias.
Muy bien, Susi, muchas gracias. Muchas gracias. Pues bien, como es importante siempre tener presente a las personas y al ser humano. Y les platicaba, maestras y maestros, de la interrelación, es decir, que estos mecanismos que tiene el cerebro, como es las neuronas espejo, como dice Susi, y de la rapidez con la cual responde ante la gesticulación de una cara. Y cómo entonces, desde ahí, podemos propiciar las relaciones y cómo desde ahí nos podemos entender. Muy bien, hablar de emociones, maestros y maestras, también es pensar en el futuro de las niñas y los niños. Es decir, han escuchado hablar de la resiliencia, pero en sí, ¿qué es la resiliencia? ¿Quién quiere aportar qué es la resiliencia? Es la capacidad de adaptación a los cambios. Gracias, maestra. La capacidad de adaptarnos a los cambios con una clave muy importante, de aprender algo positivo de esa experiencia. ¿Y qué pasa en el tema y en el plano educativo? Dice, me gusta citar mucho en este tema, de hecho le llaman el padre de la resiliencia, a Boris Cyrulnik. Dice, los vínculos, experiencias y emociones afectivas mejoran el desarrollo neurológico, promueven biológicamente un buen funcionamiento del cerebro y predisponen al ser humano a desarrollar resiliencia. Es decir, comenta también, si en la infancia vivimos un aislamiento afectivo, podemos desarrollar, fíjense a qué niveles cuando esto es prolongado, y que ahorita voy a tratar este tema, sobre todo en la capacidad de reflexión, prolongado, una atrofia en los lóbulos prefrontales afectando los circuitos de la memoria. Por eso es importante cuidarnos, cuidarme a mí mismo primero, porque si no, ¿cómo cuido a los demás? Para cuidar a las y los demás. Porque si tejemos redes como la que estamos haciendo y empezamos a cambiar a una forma de pensamiento cooperativo, hacemos una red resiliente para salir adelante, y eso lo vimos en la pandemia. Dos puntos importantes. Hablábamos del esfuerzo. ¿Qué pasa con los cerebros cuando hay un esfuerzo, cuando hay un deseo de aprender? Y detrás del deseo de aprender hay emociones que compartimos, hay formas de empatizar en mi aula, y sobre todo los hago protagonistas, como decía Susi, y sobre todo facilito escenarios de reto, donde cada quien promueva su opinión, su pensar y su argumento. Fíjense qué importante el tema de inferir. Argumentar lo tenemos que hacer en los niños. Pues entonces, cuando pasa esto, sí hay beneficios en el cerebro. Y ahí están. Un cerebro que desea aprender tiene mayor activación en diversas zonas del cerebro. Cuando es sin esfuerzo, cuando no está implicado este elemento, entonces la respuesta no es la misma cuando estamos hablando de un proceso volitivo. Me gusta hablar de los procesos volitivos para comprender esto, porque siempre más bien nos centramos en procesos racionales. Beneficiar en este sentido. Y les traigo dos pautas importantes desde una base neuroeducativa. Si consolidan, el rendimiento de la tarea va mejorando de forma continua. Si pasa eso, ¿ok? Ayudas a consolidar, porque luego creemos, es complejo si nosotros queremos saturarlos de información o estructurarlos de tal manera que aprendan en ciertos periodos a niveles de consolidación.
si más bien descansan, porque todos necesitamos descansar para consolidar, y me dirán, el descanso se necesita para aprender, para llegar a estos puntos de consolidación del aprendizaje, o si espaciamos el aprendizaje. Fíjense bien, hablamos de conexiones neuronales. Ante un reto muy rápido, al cambio, por eso decimos, bueno, haz las cosas conscientes, está relacionado. Ante un reto muy rápido, utilizarás las conexiones neuronales creadas. ¿Ok? ¿Me siguen? Si vale la pena adaptarte, volvemos a lo mismo, a las emociones, sorpresa, motivación y emoción, el proceso, y si el proceso es más lento, entonces podemos propiciar el cableado, el cableado o el recableado cerebral. Y para cerrar, ¿cómo es la vida? Yo les pregunto. Cambiante, ¿no? Y para cerrar, maestras y maestros, necesitamos ir más allá. No es suficiente hablar y entender conceptualmente las habilidades socioemocionales. Necesitamos incidir en el desarrollo de estas conexiones neuronales, de estos correlatos neuronales, a través del ambiente, a través de la cultura, a través de la práctica, para que entonces vivamos, que es diferente, vivamos socialmente desde cerebros cooperativos, como fue programado desde su nacimiento. Muchas gracias por estar aquí y que pasen muy bonito día y que sigan aprendiendo. Gracias.